¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a este quinto episodio de Derechos en Altavoz, donde vamos a hablar del sufragio femenino. El 19 de septiembre de 1893, Nueva Zelanda se convertía en el primer país del mundo en autorizar el voto de las mujeres mayores de 21 años. Esto tras la lucha histórica del movimiento liderado por Kate Sheppard. Pero el voto fue absoluto recién en 1919, cuando las mujeres pudieron presentarse también a las elecciones. Le siguieron Australia en 1902, Finlandia en 1906, que fue el primer país que permitió a las mujeres ser elegidas al Parlamento. Luego Noruega en 1913, Dinamarca en 1915, la Unión Soviética en 1917 y el Reino Unido en 1918. En África, Zimbabue y Kenia reconocieron el sufragio femenino en 1919. Y en América Latina, Uruguay fue el primer país en hacerlo en 1927. Esta lucha de las mujeres por obtener el voto fue una de las más significativas de a mediados del siglo XIX, con el afán de obtener su autonomía, porque no se trataba de alcanzar ese sufragio como tal, sino de llegar a una igualdad real en la sociedad, una igualdad jurídica y laboral, de acceder al derecho a la educación y a la administración de sus propios bienes. Las sufragistas de la época fueron atacadas e insultadas por sus protestas e ideas, incluso muchas de ellas fueron detenidas de manera arbitraria. Ya en el año 1791 en Francia, Olympe de Gouges, en la Declaración por los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, reclamaba para las mujeres los mismos derechos que tenía el hombre, entre ellos el voto, pero fue condenada a muerte por sus ideas. En Reino Unido, la británica Emmeline Pankhurst, presidenta de la Unión Política y Social de Mujeres, cuyas integrantes eran llamadas como las suffragettes de manera despectiva. En España, la diputada Clara Campoamor, quien tuvo en contra hasta su propio partido, el Partido Radical, pero logró la aprobación de este derecho en un discurso histórico donde defendió el sufragio universal. También la uruguaya Paulina Luisi, presidenta de la Alianza Uruguaya por el Sufragio Femenino, quien logró la conquista de la igualdad de derechos políticos y el voto femenino en 1932, convirtiendo a Uruguay en uno de los países pioneros de la región. Las argentinas Julieta Lanteri, Elvina Rawson o Alicia Mojó habían iniciado esta lucha luego de la sanción de la ley Sáenz-Peña en 1912, que establecía el voto secreto y obligatorio solo para los hombres mayores de 18 años. Pero no fue hasta 1947 cuando se promulgó en Argentina la Ley 13.010 con el protagonismo de Eva María Duarte, o más conocida como Evita Perón, por entonces primera dama, además de presidenta del Partido Peronista Femenino y de la Fundación Eva Perón. El 23 de septiembre de 1947, ante una multitud de mujeres que se manifestaban en la Plaza de Mayo, Evita exclamó: Mujeres de mi patria, recibo en este instante de manos del gobierno de la nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos y la recibo ante vosotras con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas, sintiendo jubilosamente que me tiemblan las manos al contacto del laurel que proclama la victoria. Aquí está, hermanas mías, resumida en la letra apretada de pocos artículos, una historia larga de luchas, tropiezos y esperanzas. Por eso hay en ella crispaciones de indignación, sombras de ocasos amenazadores, pero también alegre despertar de auroras triunfales. Y esto último que traduce la victoria de la mujer sobre las incomprensiones, las negaciones y los intereses creados de las castas repudiadas por nuestro despertar nacional. En el año 1951, finalmente pudieron ejercer su derecho a elegir y ser elegidas. Las urnas y los documentos de este momento histórico que otorgó a las argentinas los derechos sociales y políticos se puede apreciar en el Museo Evita, ubicado en el barrio Palermo de la ciudad de Buenos Aires, Argentina.
Visitamos el museo donde hicimos un recorrido guiado por el historiador Damián Cipolla. La casa donde se encuentra actualmente el museo funcionaba antiguamente como un refugio de niños y niñas y la búsqueda de empleo para las mujeres. Evita empezó su carrera artística en Buenos Aires como actriz de cine y teatro. Luego fue representante gremial de los trabajadores del radioteatro y se unió a la lucha de las sufragistas. En el museo que lleva su nombre se exponen sus vestuarios, su legado y se puede apreciar también frases de su libro autobiográfico La razón de mi vida, el cual tras su muerte el dictador Pedro Eugenio Aramburu prohibió leerlo, publicarlo o poseer una copia bajo una pena de prisión de 6 años. Sin embargo, con el paso del tiempo se han escrito libros sobre su vida y se han rodado numerosas películas. Bueno, el Museo Evita lo que nos brinda es toda la biografía en torno a la figura de Eva Perón, toda su obra, su acción, y lo rico de este espacio no solamente es los objetos, los vestidos, ¿sí? Objetos personales, las historias, ¿sí? Específicamente, y puntualmente la riqueza del edificio, que justamente es patrimonio cultural nacional y que de alguna manera funcionó el lugar de tránsito número 2 de la Fundación Eva Perón, y que desde el año 2002 este museo abrió las puertas al mundo y que obviamente rescata toda la proyección y el ideario de la figura de Eva. Sí, la figura, en realidad la figura de Eva en 1947 se pone al frente de la lucha del sufragio. No significó que otras mujeres en la historia argentina no hayan presentado propuestas o proyectos o iniciativas. Alicia Moró de Justo, Julieta Delanteri, Elvira Rawson, Cecilia Grierson y la propia Victoria Ocampo habían presentado propuestas para el sufragio femenino. Sin embargo, siempre quedaban estas propuestas en los cajones del Congreso y no prosperaban. Sin embargo, en 1947, justamente el 23 de septiembre de este año, se promulga la ley 13.010, la famosa ley Evita, en donde se le otorga el sufragio a las mujeres. Esta ley lo que le proporciona es convertir a la mujer en ciudadana y por lo tanto al tener estos derechos civiles, ¿sí? Adquieren los derechos políticos, es decir, poder elegir y ser elegida. Y a su vez también adquieren los derechos sociales que habían sido recientemente incorporados por los varones. Esto hace de que la mujer pase de no tener derechos, ¿sí? Que se encontraba tutelada por la figura del varón, es decir, de su marido, de su padre o de su hermano, a tener pleno derecho, ¿sí? Esto hace que sea una transformación significativa para la vida de las mujeres en la sociedad. De alguna manera, las mujeres también, al poder elegir y ser elegidas, terminaron conformando o formando parte de las nóminas o de las listas de los partidos políticos, y esto significó que la mujer pudiera ingresar en el Congreso de la Nación como diputada o como senadoras nacionales. Es así como se empieza a ser incorporada en la vida política de la nación. Esta casa donde estamos ahora, que es actualmente el museo, ¿qué funcionaba? La imagen que tenemos detrás, los niños, el hogar de tránsito, ¿qué significaba eso? Los hogares de tránsito eran instituciones que asistían a mujeres y niños en situaciones de riesgos y que muchas veces ingresaban aquí. Se le desarrollaba un chequeo médico pleno para ver si tenía alguna deficiencia de salud. Si se detectaba algún problema, eran asistidos plenamente en los policlínicos de la Fundación Eva Perón. Podía ser en zona sur Lanús o Avellaneda, o en zona norte San Martín. Una vez que esta familia ingresaba aquí, a los chicos se los insertaba en el sistema educativo, ingresándolo en el hogar escuela de Ezeiza. Se ponía un micro, se lo llevaba y traía.
y a las mujeres se les buscaba un trabajo para poder insertarse en el sistema o en el mercado laboral. Una vez que la familia, digamos, cumplía todos los requisitos y estaba en condiciones de retirarse de la institución, la fundación intermediaba a través del banco hipotecario el otorgamiento de un crédito para un plan de vivienda que podía ser sostenido por ese trabajo que había adquirido la mujer, por lo tanto se convertía en jefa de hogar y a su vez podía solventar el pago de este crédito. Una invitación para la gente que quiera conocer más sobre la vida de Eva Perón. Bueno, desde ya los esperamos a todos y todas a que nos vengan a visitar para que descubran a este personaje maravilloso que es Eva y desde ya las puertas de este hogar de tránsito se encuentran abiertas para todos ustedes. Muchas gracias, Damián.